Muy bien, buenos días muchachos. Vamos a hacer una introducción, ¿no? Mientras se van uniendo sus compañeros. Vamos a darle una introducción al asunto. El curso que nos han delegado es el sistema de previsión social. El sistema de previsión social, básicamente, se trata, pues, por ejemplo, a ver, mm, de los sistemas de pensiones, previsión. Previsión viene de prevenir, ¿no? Prevenir, por ejemplo, la prevención viene de prevenir, como les estoy comentando, ¿de acuerdo? Prevenir el futuro de los trabajadores, ¿no? A través, por ejemplo, de lo que son las pensiones, ¿no? Para que tengan a futuro, pues, una disponibilidad inmediata y puedan generarse sus pensiones en el largo del tiempo, a lo largo del tiempo. Entonces, ahí tenemos la UNP, la SPP, el sistema privado de pensión. Pero antes de ello tenemos que dar una introducción o tener conceptos básicos. Todo nace del trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, decretos legislativos, normas legislativas referentes también al trabajo. O sea, para tener una pensión, el trabajador tiene que estar, pues, tiene que estar formalmente dentro de una empresa, ¿no? Y cumplir con todos esos requisitos. Entonces, con lo primerito que vamos a iniciar es con eso. Al final de que hagamos todo ese estudio, por ejemplo, ¿no es cierto? El trabajo en el Perú, el derecho de los trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a dedicarnos a revisar la ONP y la FP, claro, por supuesto, con cálculos también para que ustedes tengan presente, ¿no? Del curso, por ejemplo, los derechos de trabajador, vamos a ver un poco pues, de derechos laborales también, ¿no? Ya vamos a hacer algunos cálculos para que ustedes también tengan conocimiento cómo se calcula, ¿no es cierto? Por ejemplo, vacaciones, gratificaciones, ETS, ¿no es cierto? En el caso de la ONP, ¿no? ¿Cómo es el cálculo de la pensión de la ONP? Vamos a hacer referencia de eso. José Lazo, vamos a ver, vamos a José Lazo. José Lazo. Ya está José Lazo. Maricielo. 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 Ya somos cuatro, ¿no? Buenos días, don José Lazo. Buenos días, Maricielo. Muy bien, vuelvo a repetir. ¿Ya? El curso que nos toca, nos han delegado, como le estaba comentando, va a ser el curso de Sistema de Previsión Social. ¿No? ¿De qué se trata el curso en realidad? Buenos días, hijo mío. Buenos días. Buenos días, Maricielo. Se trata de todo lo que son la previsión, ¿no? Prevenir la seguridad social, ¿no es cierto?, de los trabajadores, por ejemplo, lo que son pensiones, ONP y AFP. Pero como le estaba comentando, tenemos que hacer referencia, ¿no es cierto?, primero a un poco de lo que es eh, el trabajo en el Perú, ¿no es cierto?, las bases legales. Grover Chalco Mesa, vamos a ver a Grover, vamos a introducirlo. Grover Chalco Mesa. Más. Y algunos Edgar Sano, ¿no? También, Edgar Sano. A ver, vamos a esperar un poquito más, se están uniendo. Edgar Sano. Muy bien. Buenos días, Edgar. Buenos días, Grover. Profe, buenos días. Buenos días, hijo mío. Edgar, buenos días. Edison Almirón Salcedo. Ahí está Edison. Edison Almirón Salcedo. Ya está. Buenos días, Edison.
Sí, el profe. Buenos días, muchachos. Muy bien. A ver, a ver. Vamos a esperar 5 minutos más, ¿ya? Para ver si alguien más se reúne. Pero mientras tanto, otra vez voy a repetir los saludos. Buenos días, Romario, Amílcar, José, Mari, Maricielo, Grovil, Edgar y Edison. A ver, de poquito en poquito se están uniendo, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, como la clase está siendo grabada, ¿no? Esta grabación se la voy a enviar al Classroom, ¿ya? A su página de Classroom, para que la tengan, muchachos. A ver. Ya, vuelvo. Estaba comentando, nuestro curso es Seguridad y Previsión Social, ¿no? Todo lo que es seguridad y previsión social, ¿no? Previsión social es básicamente el tema de pensiones, ¿no? En las diferentes instituciones, como por ejemplo puede ser la ONP, la SPP, que son las AFP, Sistema Privado de Pensiones, pero para ello tenemos que tener un conocimiento básico, ¿no es cierto?, de lo que se trata. Todos los trabajadores para tener ese sistema de pensiones, tanto en la ONP como en la AFP, tienen que estar pues debidamente acreditados, ¿no?, en la empresa a través de la planilla, tener un trabajo, ¿no? Vamos a ver un poco de esos temas y después al final, como les estaba comentando, vamos a hacer la ONP y la AFP, ¿no?, en el transcurso del semestre. Definitivamente que también vamos a hacer cálculos, ¿no? ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo se calcula, ¿no? La FP, la ONP, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los requisitos, por ejemplo, para poder acceder, qué tipos de jubilación, etcétera, 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 etcétera? Vamos a ver todos esos temas. Muy bien. Después vamos a formar grupos, porque también les voy a dejar trabajos de disposición, pero todavía no, esta clase no. De repente la siguiente clase quiero ver cuántos son los chicos para poder hacer los grupos de exposición, ¿no? O sea, cuántos somos y poder dividirnos en nuestros grupos de exposición. Muy bien, entonces vamos a empezar, ¿ya? Vamos a empezar con la introducción. Acá les he puesto sesión 1, sistema de previsión social, pero vamos a empezar con introducción, por ejemplo, el trabajo en el Perú, ¿no? ¿Cuál es el Perú? Para que tengan un poco de base sobre el asunto. Miren, los orígenes de la estabilidad en el Perú se remontan a esta ley, la 4616, ¿no? Hay trabajadores que tienen estabilidad, lo voy a marcar, ¿eh? Vamos a ir desarrollando y lo voy marcando. Vamos a ver, lo voy a ir cambiando de otro color. Ahí está, puede ser este, ¿no? Los orígenes de la estabilidad se remontan a esa ley, la ley 4916. ¿Y cuándo fue promulgada esa ley? El 7 de febrero de 1924, ¿no? Miren, cuán antigua es, ¿no? ¿Y durante qué gobierno? Ustedes ni se acuerdan, ¿no? Por historia, es el gobierno de Leguía, ¿no? Del presidente Leguía, ¿no? En el gobierno del presidente Leguía, ¿no? Ahí se origina esa norma de estabilidad laboral, ¿no? ¿Y qué nos dice esa ley? En su artículo 16 dice, confirió, o sea, dio la potestad al empleador de poner término al vínculo laboral siempre que cumpla con el preaviso de 90 días. ¿No? ¿Listo? Y el pago de una indemnización equivalente a 40 días de anticipación. En consecuencia, legisló el preaviso y el elemento de indemnización del derecho laboral. ¿No? Vamos a ponerlo con azul, es importante. Entonces, recalcamos, los orígenes de la estabilidad en el Perú se remontan, ¿no? Acá, actualmente, antes, muchachos, les comento, había estabilidad laboral, ¿no? Ahora, la estabilidad en ahora, ¿no es cierto?, es relativa, ¿no? No hay estabilidad laboral propiamente dicha. Antes sí había, ¿no? Ronald Salwa Yamoca, vamos a ver, sí, Ronald Salwa Yamoca. Ronald Salwa Yamoca.
Entonces, qué cosa es la estabilidad laboral? Para tener una, es un derecho que tiene el trabajador, ¿no es cierto?, de permanecer en la empresa y no ser despedido, ¿no es cierto?, en forma arbitraria, ¿no?, por cualquier Buen día. cosa. Buenos días, Ronald. Entonces, a ver, esa estabilidad, vuelvo a repetir, nació en el Perú con esa ley 4916, ¿no es cierto?, del 7 de febrero del 24, a través de ese presidente que está vigente en ese momento, que era el presidente Leguía, ¿no? Muy bien. A ver, y en la cual se indicaba, ¿no?, en su artículo 16, esa ley, ¿no es cierto?, confirmaba, le daba libertad al empleador, es decir, a los empresarios, sean personas naturales o personas jurídicas, de poner término al vínculo laboral. ¿Qué significa poner término al vínculo laboral? Significa, ¿no es cierto?, decirle al trabajador, bueno, hasta aquí vamos a trabajar juntos, y después de esto ya no, ¿no? ¿De acuerdo? Pero también facultó el pago de indemnización ¿no es cierto?, de indemnización que le corresponde. Indemnizar, la indemnización es dar un monto adicional al trabajador por un causal, ¿no? En este caso, por el retiro, en el caso del retiro voluntario, ¿no? Darle un aviso de 40 días, por ejemplo. Después salió otro decreto legislativo, ¿no? Miren, estamos del 24, salió otro decreto legislativo en junio de 1956, el 5 de julio de 1956, prohibiendo el despido injustificado de los trabajadores, ¿no?, con más de 20 años de servicios en una misma empresa. Ya está. Muy bien. ¿Qué cosa es un despido arbitrario? Cuando es un despido no justificado, ¿no es cierto? Un despido arbitrario es, por ejemplo, yo quiero sacar cuando me despiden sin causa justa de despido, ¿de acuerdo? A ver, ¿cuánto es una causa justa de despido? Por ejemplo, cuando yo tengo un trabajo, ¿no es cierto? Y básicamente, por ejemplo, ¿no? A ver, incumplo las normas de la empresa, ¿no? Por ejemplo, a ver, llego tarde, ¿no es cierto?, o me falto sin ningún tipo de justificación, ese es un causal de despido. O no cumplo con el desempeño, ¿no? Con un buen desempeño en lo que me han encargado, ¿no? Esa es una causa justa de despido. ¿Y cuándo es una causa injusta de despido? Injustificada de despido. Cuando, por ejemplo, a ver, digamos, yo tengo mucho conflicto con el trabajador, ¿no es cierto? Ya no quiero que esté en mi empresa, ¿no? Entonces, yo hasta aquí nomás, y el trabajador le pregunta, ¿pero por qué me despide? Y no le da una razón, ¿no?, del por qué. No es porque simplemente ya no quiero trabajar contigo. Eso no es una causa justa. Por ejemplo, otra causa injusta de despido es cuando, por ejemplo, en el caso de las chicas, ¿no?, por ejemplo, cuando están embarazadas las mujeres, ¿no es cierto? Entonces, eh, las tratan de despedir, ¿no? Por ejemplo, eso se ve en casos, bastantes casos, ¿no? Por ejemplo, en las instituciones financieras también, ¿no? Con la justificación que ya no tiene la misma productividad, ¿no? Entonces, les cortan el contrato, ¿no? Esa es una causa injustificada de despido. Muy bien. Después, eh, se estipuló, a través de es el decreto supremo del 5 de julio, ¿no es cierto? Se estipuló el plazo de 15 días de anticipación a la fecha de extinción del vínculo laboral. Esto se extendió 15 días más, tener que darle un preaviso, ¿ya?, para que se extinga el contrato laboral. Y esa medida, esa medida de los 15 días de anticipación, de aviso, de extinción del vínculo laboral, ¿no es cierto?, después fue derogada por el decreto legislativo 14.857. ¿Ya está? Ahora, vamos para este lado, ¿no? Seguimos. Es una historia, ¿no?, del trabajo en el Perú. El 19 de enero, perdón, el 19 de noviembre de 1979 se institucionalizó por primera vez en nuestro país el derecho de estabilidad laboral absoluta. ¿Quién hizo eso? El general
Juan Velasco Alvarado, ¿no? Que exigió al trabajador para alcanzar este derecho un mínimo de 4 horas de trabajo y 3 meses de periodo de prueba, ¿no? Bajo la dependencia de un mismo empleador, luego del cual se otorgaba automáticamente la estabilidad y penalizó los despidos. ¿Eh? Juan Velasco Alvarado penalizó los despidos. Hay algunas normas que todavía se mantienen, ¿no? Por ejemplo, esta norma del 19 de noviembre, vamos a marcarla, de 1970, ¿no? Institucionalizó. ¿Qué significa institucionalizar? ¿No? Dejar presente, ¿no? ¿No? ¿Qué cosa? La estabilidad laboral absoluta, ¿no? Durante el gobierno de Juan. No podía ser despedido, pues, ¿no es cierto? Siempre y cuando cumplieras, eso significa, ¿no? No podía ser despedido el trabajador, ¿no? Siempre y cuando cumpla con esos requisitos, ¿no es cierto?, que les he mencionado, ¿no? ¿Por quién fue dado eso? Por el general Juan Velasco Alvarado, ¿no? Ya está. ¿En qué decreto legislativo? En el decreto legislativo 18.471. Ya está. Entonces, cuando un trabajador podía alcanzar la actividad, la estabilidad laboral absoluta, cuando el trabajador trabajaba mínimo, tenía que trabajar 4 horas diarias, ¿no? Es medio tiempo. Y debería estar 3 meses, ¿no es cierto?, a prueba. ¿Listo? En esos 3 meses a prueba, que todavía está vigente, ¿no? El trabajador puede estar 3 meses a prueba, ¿no es cierto?, para ver cómo es su funcionabilidad o su operatividad en el trabajo, ¿no es cierto? Puede ser, ahí son 3 meses de estudio, de seguimiento que se le hace al trabajador, ¿no? Entonces, si cumplía, por ejemplo, 4 horas como mínimo, y pasaba los 3 meses, se quedaba los 3 meses en la empresa, entonces, automáticamente, ¿no es cierto?, el empleador tenía que otorgarle la estabilidad laboral. ¿Qué significa estabilidad laboral? Que no podía despedirlo después, ¿no? Sí, claro, siempre y cuando no tenga una causa justificada, ¿no? Y penalizaba los despidos, ¿no? Penalizaba por ejemplo, a los empleadores, ¿no es cierto?, los penalizaba con multas, ¿no?, con reparaciones, etcétera, a los trabajadores. Muy bien. El plazo fue ampliado por el decreto legislativo. A ver, bueno, este plazo fue ampliado por este decreto legislativo 22.126. Ya está. Promulgado el 21 de marzo de 1978 durante el gobierno de Juan Velasco, que derogó la ley anterior. Y en el periodo de prueba de 3 meses a 3 años, ¿no? Entonces, después, este plazo de 3 meses, durante ese gobierno del general, durante el gobierno del general Bermúdez, ya no Juan Velasco Alvarado, ¿no es cierto?, la estabilidad, o sea, los meses de prueba durante el gobierno de Francisco Morales Bermúdez por historia, fue el que derrocó, ¿no?, a Velasco Alvarado, ¿no? Extendió o elevó, ¿no?, el periodo de prueba de 3 meses a 3 años. ¿Listo? A 3 años. Ya ese periodo de 3 años le llamaba estabilidad relativa, ¿no? Ya no había ya no había una estabilidad absoluta, ¿no?, sino una estabilidad relativa. Lo que es ahora, eso se mantiene hasta ahora, ¿no?, lo de Francisco Morales Bermúdez. En el caso de la estabilidad, ¿no? Lo que se mantiene de Velasco es el periodo de prueba de 3 meses. Y lo que se mantiene de Bermúdez, básicamente, es que ya no hay una estabilidad absoluta, sino es una estabilidad relativa. Muy bien. Entonces acá nos indica, ¿no?, para reconocer la estabilidad absoluta del trabajador después de los 3 años consecutivos bajo la dependencia del mismo empleador. Conservó las 4 horas del mismo trabajo. O sea, lo que cambió fue básicamente de los 3 meses por los, ¿no es cierto?, 3 años. Ahora, ojo, para tener estabilidad tenía que trabajar en un solo empleador, ¿no es cierto?, estar en una sola empresa durante ese tiempo determinado. Muy bien. Vamos a la siguiente, ¿ya? En 1986, ¿ya?,
El primer gobierno de Alan García instauró el periodo de prueba de 3 meses. Lo volvió, ¿no es cierto?, a lo que decía Juan Velasco Alvarado. Ya no de 3 años, sino de 3 meses. En esta época el empleo disminuyó severamente, mas no se dio solución al problema de desocupación, ¿no? Recordemos, muchachos, de repente ustedes no recuerdan, ¿no es cierto? Definitivamente no lo recuerdan, pero sus papás y sus abuelos sí lo recuerdan, ¿no? El primer gobierno de Alan García. En el primer gobierno de Alan García hubo una superinflación, ¿no es cierto? Estábamos como Venezuela, ¿no es cierto? De repente un poco más, porque acá teníamos una inflación mensual del 10.000%, ¿no? Yosimar Taipei, vamos a anotar a su compañero, Yosimar Taipei Cruz. Yosimar Taipei Cruz. Ya está. Estábamos como peor que Venezuela, ¿no es cierto? ¿Ya? Nuestra inflación del 10%, las empresas empezaban a quebrar, ¿no es cierto? Era tanta la inflación de que básicamente las microempresas, ¿no es cierto? Las grandes empresas empezaron a quebrar de los diferentes giros, ¿no? Y definitivamente pues se rompió lo que es la relación trabajador-empleador, ¿no? Porque al cerrarse las empresas el trabajo empezó a disminuir. Por eso en esta época, durante el empleo de Alan García, durante su primer gobierno, disminuyó ostensiblemente, pues no severamente, el empleo. Mas no se dio solución al problema de desocupación, ¿no? Básicamente, no se dio solución, ¿no? O sea, sacaban gente, los diferentes, desde el mismo Estado, ¿no? De los mismos organismos del Estado. Entonces, y la gente no podía conseguir trabajo, ¿no? Muy bien. Aquí se dio la ley, esta ley, la ley 24514. Esa ley fue promulgada el 4 de junio de 1986. ¿A qué promulgó? Dice, la ley se promulgó dentro de los alcances del artículo 48 de la Constitución Política de 1979, ley que no se plasmó con la eficiencia con fines que persiguen la aplicación de programas de emergencia, ¿no? Bueno, a partir de diciembre de 1991, ya pasamos, ¿no es cierto? Esto es durante la época de Fujimori, ¿no? En nuestro país, la estabilidad laboral de los trabajadores del sector privado se encuentra regulada por el decreto legislativo 728, ¿no? Entonces, en nuestro país, la estabilidad laboral de los trabajadores del régimen privado, ¿no? A partir de 1991, se encontraba regulada bajo esta norma. ¿Listo? A ver, esto lo vamos a marcar. ¿Ya está? Se encontraban trabajando bajo el régimen de la ley 24514, salvo hubiera manifestado por escrito sobre de acogerse, ¿no es cierto?, al nuevo régimen. Había esta ley, la anterior, la que era Alan García, ¿no es cierto? El señor Fujimori, sacó un decreto legislativo, una nueva norma, y les dio a escoger, ¿no?, a los trabajadores que estaban en esta ley del gobierno de Alan García, para que se acogieran a la CP100, al decreto legislativo 728. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué es lo que cambiaba? ¿No? A ver, la unidad continuará regidos en los siguientes aspectos. En materia de falta grave, determinó la inhabilitación que autorice el despido solo podrá ser por naturaleza judicial. O sea, el despido no es por cualquier cosa, solamente por naturaleza judicial. Es lo que básicamente cambió, ¿no? Entonces, acá en los siguientes aspectos, en materia de falta grave, los despidos solamente, si había un problema judicial que tuviera el trabajador, podría ser despedido. Si lo condenaban por un delito doloso, ¿no es cierto?, o robo, fraude, lo que fuera, también. La inexistencia al centro de trabajo y la privación de la libertad, ¿de acuerdo? Ahí está. Muy bien. Ahora, ¿qué tenía que cumplir? Con la ley 24514, el juez podría suspender el despido de cualquier del artículo 8, ley mencionada, y no podría sustituir la reposición del pago de indemnización, salvo a pedido del propio trabajador, término en materia de indemnización que abonará
que abonará lo indicado en el artículo 14 de esta misma ley. Legisló todo lo demás y aplicará este periodo del decreto legislativo. El no de 728, ¿no? Ya está. Entonces, haciendo un resumen, mire, vuelvo a repetir. En 1986, con el primer gobierno de Ana García, ¿no es cierto? Volvió a lo que era la estabilidad laboral, considerándolo culminado los 3 meses de trabajo, ¿no? O de relación laboral entre el trabajador y el empleador. Pero en esta época disminuyó severamente pues, lo que fue la desocupación, ¿no? En 1991, con el presidente Alberto Fujimori, ¿no es cierto? La estabilidad laboral en el sector privado, ¿no es cierto? A ver, Ediluz Castro Mendoza. Vamos a anotarla. Ediluz Castro Mendoza. Ediluz Castro Mendoza. Ya. Retomó, por ejemplo, ¿no es cierto? Anuló ese decreto, esa ley 24.514, no la anuló, ¿no? Sino dio un decreto legislativo 728 y les dijo a los trabajadores, ¿no? El 8 de octubre de 1991, que los que estaban en esta ley que dio Alan García podían cambiarse al decreto legislativo 728. Muy bien. ¿Qué pasa? A ver, vamos a ver, estamos acá. Ya está. Que esta ley tomaba, ese decreto legislativo 728, tomaba aspectos de la 24.514, referido a qué? A qué cosas eran consideradas como falta grave para poder despedir al trabajador, ¿no? También, por ejemplo, dice que solamente si fuese por naturaleza judicial, condena, delito doloso, ¿no es cierto? O no asistir pues, a la inexistencia al centro de trabajo, ¿no? Que eso es un causal, ¿eh? Que está vigente. Por ejemplo, si yo como trabajador llego tarde al trabajo constantemente, ¿no es cierto? No me falto sin ninguna causa justificada, ¿no es cierto? Me falté porque ese día pues, no, ni siquiera aviso, ¿no es cierto?, del por qué estoy faltando, ¿no es cierto? Esa es una causa justificada. Ahora, cuando, por ejemplo, yo tengo un problema de privación física de la libertad, por ejemplo, como trabajador, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? O sea, soy arrestado, soy condenado, entonces ahí se rompe el vínculo laboral, sin ningún tipo de derecho, sin ningún tipo de indemnización, ¿no es cierto? No tengo derecho a pedir tampoco indemnización. Muy bien. Y eso lo tiene que demandar el juez, ¿no? O sea, el juez puede suspender el despido de acuerdo al artículo ley, ¿no? Básicamente cuando se trata de lo que es irreposición de la indemnización, cuando el juez determina que el despido es injustificado, ¿de acuerdo? Muy bien, pasamos a la siguiente, en la historia del trabajo en el Perú. Muy bien, en ese contexto es la realidad, ¿no? Contexto es lo que vivimos, eso significa el término contexto, ¿no? En ese contexto de 1991, la realidad de 1991, durante el primer gobierno de don Alberto Fujimori se produjo una reforma laboral que eliminó la estabilidad laboral parcialmente. Entonces, desde el chino ya no tenemos estabilidad laboral, ¿no es cierto? Brian González Guamaní. Vamos a poner acá, Brian González Guamaní. Brian González Guamaní. Entonces, desde la época del chino ya no tenemos estabilidad laboral, ¿no? Tenemos una estabilidad relativa, ¿no? Muy bien. ¿Por qué la eliminó? Este es importante, ¿no? Vuelvo a repetir, ese término contexto, ¿no? Ese término contexto representa lo que se vive, ¿no? En ese momento. En 1991, durante el primer gobierno, le ponemos primer gobierno de Alberto Fujimori porque él solito se religió, ¿no es cierto? Los siguientes gobiernos. Se produjo una reforma laboral. ¿Qué pasó con esa reforma laboral? Eliminó la estabilidad laboral.
La eliminó, totalmente la eliminó, ¿no? ¿Para qué? Esa estabilidad laboral básicamente la eliminó parcialmente, ¿no? Ahí está, parcialmente. Solamente en casos, vuelvo a repetir, no hay estabilidad laboral, ¿no? No hay estabilidad. Solamente, por ejemplo, para efectos, en el caso del chino, del presidente Fujimori, ¿no? Normalmente la estabilidad laboral para empresas privadas no las desapareció prácticamente, ¿no? ¿Listo? Pero para empresas públicas o instituciones públicas las dejó, por eso es parcialmente. ¿Con qué intención lo hizo? Con intención de fomentar el empleo, ¿no? Acá está. Con intención de fomentar, pero el empleo, es cierto, sí fomentó el empleo, pero el empleo que fomentó, ¿no es cierto?, es básicamente casi informal, pues, ¿no es cierto? Porque no tenían los trabajadores, por ejemplo, al no tener estabilidad laboral, porque trataban de cuidar pues, el trabajo, ¿no es cierto? Se trata de cuidar el trabajo, de no ser despedido, de tener ese trabajo en forma continua, ¿no es cierto? Cualquier cosita que pasaba, ¿no es cierto? Automáticamente eran pues despedidos, ¿no? Eso se originó con el chino y es lo que, por ejemplo, ahora vemos, ¿no? En las empresas privadas. Con esta reforma, dice, se creó un sistema mixto, es decir, estabilidad laboral absoluta para el despido nulo, que afecta a derechos fundamentales, y la estabilidad relativa para el despido justificado arbitrario, que se repara con indemnizaciones. El sistema mixto es lo que impera en el mundo globalizado, es decir, estabilidad laboral relativa. Es cierto, en el mundo no existe una estabilidad absoluta, sino una estabilidad laboral relativa, ¿no? ¿Por qué? A ver, vamos a ver acá. Sistema mixto. ¿Qué cosa es el sistema mixto? Grover Chalcomesa. A ver, vamos a ver. Grover Chalcomesa. ¿Por qué el sistema mixto? Porque conjuga, ¿no? El despido nulo, ¿no es cierto?, que afecta a los derechos fundamentales, por ejemplo, el derecho, por ejemplo, a vivienda, ¿no es cierto?, al derecho al trabajo, son derechos fundamentales, el derecho a la vida, ¿no? El despido nulo y la estabilidad relativa para el despido injustificado, ¿no? Arbitrario. Cuando el despido es injustificado, el trabajador tiene derecho a una indemnización. Ahora, en el mundo globalizado, este término, ¿no es cierto?, sistema mixto que impera en el mundo globalizado. Ese término globalizado representa aldea global, ¿de acuerdo? El mundo ya no es un país, no es una situación cerrada, ¿no? Que solamente se observa los problemas, en este caso, los problemas de trabajo en un solo país, en un área territorial, sino la área territorial es expansiva, ¿no? Es a nivel mundo, ¿listo? Se ve la estabilidad, en un mundo globalizado vemos una estabilidad laboral relativa, ¿no? Esto, no una estabilidad laboral absoluta. Es lo que ocurre en el mundo, ¿no? En ningún país del mundo, ¿no es cierto?, hay una estabilidad laboral absoluta, es relativa, ¿de acuerdo? No es que yo entre a trabajar, ¿no es cierto?, y me quede trabajando en forma eterna en mi empresa, ¿no es cierto?, haga lo que haga, no, ¿de acuerdo? Es una estabilidad laboral relativa dependiendo de mi comportamiento como trabajador frente a mi empleador, ¿no? Ustedes saben que los trabajadores, sí es cierto, tienen derechos, pero también tienen obligaciones. Es igual que el empleador, ¿no? El empleador también tiene derechos y también tienen obligaciones. Si en el caso del trabajador incumple con sus obligaciones, definitivamente, ¿no es cierto?, va a ser pues retirado de la empresa, ¿no? Algunos de los causales, como les he podido repetir, por ejemplo, es algo que se llama incompetencia profesional, ¿no? Cuando no están aptos para ocupar el cargo, ¿no? Son despedidos. En una empresa privada, es lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, no sé si ustedes han visto también en el gobierno, ¿no? Ayer estaba viendo un informe a través de un canal televisivo, ¿no?, de cómo dos funcionarios del Ministerio me parece, de Cultura, no, del MIDIS, ¿no?,
han sido despedidos por no cumplir con los criterios profesionales, ¿no? Vemos el problema también, por ejemplo, a ver, en gobierno, por ejemplo, en la contratación de la UREA, ¿no? Personales que no, funcionarios que no están capacitados para efectos de hacer contrataciones internacionales, ¿no? O sea, eso es sujeto a despido, ¿no? Es una causal de despido y no es arbitrario. ¿De acuerdo? Yo tengo que cumplir con los requerimientos de mi patronal, ¿no? Recordar que la patronal representa a la empresa. Si yo no cumplo con esos requerimientos, pues estoy, ¿no es cierto? Estoy mmm, fuera de enfoque, ¿no es cierto? De los requisitos laborales que me pueden exigir, ¿no? Muy bien. Vamos a la siguiente. El derecho de trabajo como derecho humano. Derecho humano, qué cosa es el derecho humano? Vamos a ver. Son el conjunto de libertades, ¿no? Es un conjunto de libertades, mirón. Es un conjunto de libertades, atributos y facultades que fluyen desde la naturaleza misma, ¿no? Y se obtienen simplemente con la única condición de ser humanos. Son inherentes a la persona, ¿no? El derecho humano. Pero es necesario el reconocimiento por parte del Estado para que su protección sea garantizada y para que a través de ellos cada ser humano pueda alcanzar su pleno desarrollo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, un derecho humano es el derecho a la vida, ¿no es cierto? El derecho a la vivienda, el derecho a la educación, ¿no es cierto? El derecho a tener un trabajo, ¿no es cierto? A trabajar libremente, esos son derechos humanos, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿cuáles son las características de los derechos humanos? A ver, vamos a poner acá, vamos a darle lo más importante, ¿no? ¿Qué es el derecho humano? Es un conjunto de libertades, atributos y facultades, ¿no? Que influyen en la naturaleza misma